Amigos, hermanos, que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión, Dios nos bendiga a todos y nos cuide, nos libre del mal, de la enfermedad y del peligro. Reciban todos ustedes un cariñoso saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este día, porque eres bueno, porque tu misericordia nos acompaña. Y estamos en tus manos, Señor, pidiéndote tu cuidado siempre para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Te pido que te agrade, Señor, de tu iglesia, que tu misericordia nosotros la sintamos, Señor, cada día, cada momento de nuestra existencia. Padre, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te pido que te agrade, Señor, de esta meditación. Todo es para honrar tu nombre, Señor, para sentirnos y ser bendecidos por tu palabra. Perdona nuestras faltas, Señor, bendícenos y cuídanos a todos. Tú nos conoces, Padre, y todo te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio del libro de los Hechos, o la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, constituye para muchas personas, para muchos hermanos, y aún en lo personal, una lectura muy bendecida, llena de aventuras, llena de historias. Nos permiten ver la manera en que el Espíritu guiaba a estos hombres de Dios en aquellos tiempos, cómo para ellos no existían barreras, porque estaban en pos del galardón, en pos de la victoria en Cristo, a través de aquel cambio que realizó en la vida de cada uno de ellos. Y esa misma circunstancia debe operar actualmente para cada uno de nosotros. Y permítanme entonces leer este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En la lectura de este pasaje podemos encontrarnos algunos aspectos, entre
más que destacaremos en esta ocasión y nos apoyaremos en el versículo 13 del capítulo 4 también del libro de los Hechos, porque este será el punto de partida para tratarnos de explicar la situación o las situaciones que se viven en este pasaje que leímos del capítulo 16. Bueno, pues en el capítulo 4 de Hechos, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En este capítulo 4, en este pasaje del capítulo 4, están hablando de Pedro y de Juan. En el capítulo 16, este pasaje habla de eventos en la vida de Pablo y de Silas. No te hagas ningún mal. Es el título de esta meditación. Y aquí la primera pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿qué sucede en este pasaje tan particular y que ha dado lugar para infinidad de interpretaciones, pues digamos, teológicas y quizás hasta doctrinales? Pero la palabra del Señor nos lleva, en una primera instancia, a ver este acontecimiento en el cual Pablo, en el nombre de Jesucristo, libera a una mujer del pecado. Esta mujer, ¿verdad?, dice la Escritura, estaba poseída, tenía el espíritu de adivinación. Entonces, mientras Pablo y los hermanos, ¿verdad?, hacían la labor de esparcir el Evangelio, la doctrina de salvación de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer, esta muchacha, dice la Escritura, iba detrás de ellos. Y fíjese que lo que dice, ¿verdad?, pues es verdad, digamos, es real, es cierto, no estaba mintiendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Por supuesto que sí. Pero ¿qué sucede aquí? Bueno, pues esta declaración de esta mujer, pues no proviene de ella, ni de un espíritu que ha sido cambiado, renovado por el poder de la sangre de Jesucristo o por el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona, sino que claramente nos dice la Escritura que esto proviene de un espíritu que la poseía. Entonces, ante esta circunstancia, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Bueno, pues y le da remedio a esta situación. Y es de notar, y vamos a subrayarlo, que el milagro que efectúa Pablo, ¿verdad?, lo hace en el nombre de Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros a puntualizar que las cosas en la vida cristiana, las situaciones, todos los acontecimientos en la vida nueva que Jesucristo ofrece a sus hijos, pues es en el nombre de Jesús. Muchas cosas el ser humano puede hacerlas por iniciativa propia, indudablemente. Cosas muy buenas, cosas muy positivas. Pero en la vida en Cristo estamos hablando de una fuerza superior y sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque va más allá de los límites de nuestra propia naturaleza humana. No es magia, sino es un poder infinito. No es algo que tenga que mostrarse de manera aparatosa, como montar un show. Y recalcamos esta palabra de show porque en ocasiones este tipo de eventos en la vida actual, en la vida moderna, pues se montan precisamente para dar lucimiento no tanto al nombre de Jesucristo, aunque si bien es cierto se menciona allí, de lo que se trata es que las personas fijen sus ojos en otras personas, en otros humanos,
Esto puede ser placentero y puede ser reconfortante y gratificante. Hasta pudiera ser bueno, pero estamos hablando de que la vida en Cristo tiene otros parámetros de vida, tiene otras metas. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros en que lo que hagamos verdaderamente tenga la intención única y verdadera de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo remedia la situación de esta muchacha en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, porque tiene el poder de hacerlo, de resolverlo de una manera definitiva. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción del apóstol Pablo? ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Qué es lo que sucede? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que se resuelve una situación de pecado, ¿verdad? Bueno, pues la historia, el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles nos señala que ya había una situación de costumbre, una situación cultural, una situación de carácter económico, social, en la cual esta muchacha estaba relacionada o en la que vivía ella y sus amos, es decir, porque había gente que la estaba controlando. Entonces, ante este milagro, la gente responde de manera humana y dice la escritura que sus amos consideraron que había salido la esperanza de su ganancia. Ellos ganaban dinero con esta mujer, poniéndole a que adivinara, me imagino, ¿verdad? Que siempre es atractivo para muchas personas adivinar o saber de su futuro. Y bueno, pues esta mujer tenía ese espíritu de adivinación. Pero al realizarse el milagro en la vida de esta mujer, que es liberada de esta opresión en la cual ella vivía, la reacción cultural, la reacción de la sociedad que la acompañaba va en otro sentido. Fíjese cómo nos llama la atención cómo las acciones divinas van en contrasentido muchas veces, alguien pudiera decir que siempre, de lo que como sociedad vivimos culturalmente. Porque nosotros tenemos una serie de estructuras mentales y culturales y sociales en las cuales vivimos, y incluso cuando estamos en una comunidad cristiana o religiosa, nos negamos a abandonar esas estructuras. Pensamos que las cosas son así, y quizás lo más grave sea que busquemos apoyos bíblicos, apoyos entre comillas bíblicos, para justificar ese tipo de costumbres. Aquí la pregunta sería, y es la pregunta que frecuentemente quienes estudian la palabra y estudian pues todos estos aspectos pueden hacerse, decir, bueno, ¿esto es bíblico o es cultural? ¿Lo que estamos viendo aquí es bíblico o es cultural? Pablo va a resolver el asunto de raíz y lo resuelve en el nombre de Jesús. Sin embargo, la reacción cultural, la reacción social es contraria, porque estas personas, ¿verdad?, que se vieron agraviadas en cuanto a su situación de comercial o económica, bueno, pues no solamente se quedó en esa protesta o en ese disgusto, sino que mandaron prender a Pablo y a Silas, los llevan ante las autoridades, los presentan a los magistrados, a la gente que se encarga de impartir la justicia, o se encargaba de impartir la justicia, y les acusan. Fíjese la acusación que viene aquí. Primero es una acusación de tipo, digamos, de raza, de nacionalidad. Dice, nosotros somos romanos y ellos son judíos, y ellos se están atreviendo a venir a
alborotar nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque dicen ellos, nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Nosotros como romanos ya tenemos una serie de estructuras sociales y culturales en las cuales nosotros hemos vivido. Y sin embargo, vienen estas personas aquí y están alborotando nuestra ciudad porque nos tratan de explicar otro tipo o de imponer, dicen ellos, ¿verdad? Esto de imposiciones últimamente lo hemos visto en muchos lados, ¿verdad? Que la gente piensa que se le imponen cosas. Y aquí vemos cómo sucedía esta situación también. Entonces, la justicia, ¿verdad?, de aquellos tiempos, pues lo que hace es que les manda a azotar. Y no solamente les azota, fíjense que lo leemos de manera fácil, pero imagínense la golpiza que les dieron a estas personas. Imaginémonos por un momento que no solamente fue un golpe con una vara, sino dice aquí que fueron expuestos a la vergüenza pública, porque dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas y les azotaron mucho, es decir, de una manera exagerada, quizá queriendo ser ellos ejemplares en este castigo. Entonces, ya estas consecuencias del trabajo en la obra del Señor, pues son consecuencias que posiblemente muchas personas o nosotros no nos atrevamos a ni siquiera a imaginarnos, pero son reacciones que han existido y que tristemente existen. Entonces, no contentos con este castigo corporal, ¿verdad? Pues les echan en la cárcel. Y no en una prisión, digamos, de una seguridad normal, sino, hablando en términos actuales, hablaríamos de una seguridad máxima. La cárcel no es para nada un lugar agradable. Dios nos libre. Y la gente que está ahí, obviamente, no quiere estar. No vamos a juzgar si debe estar o no debe estar. Simplemente la gente no debe estar ahí. Aunque, bueno, muchas cosas se han hecho, al menos lo que nos dicen, ¿verdad?, acerca de transformar las cárceles en un lugar más habitable, que sea un centro de readaptación social, etcétera, etcétera. No estamos cuestionando eso, pero el lugar del encierro no es nada agradable para ninguna persona. Pues bueno, pues de ellos estamos viendo aquí que el carcelero, obedeciendo las órdenes que les habían dado, pues los coloca en el calabozo de más adentro, y no solamente en el más escondido, sino que les asegura los pies en el cepo, es decir, no se podían mover, estaban atrapados sus pies, o sea, su castigo corporal era ya inimaginable, quizás insoportable. Pablo y Silas, por gracia de Dios, veían las cosas y vivían las cosas de manera diferente. Al ver lo que estos siervos, estas personas sufrían, pues entonces nos lleva a la siguiente reflexión: hablar acerca de la naturaleza de los siervos de Dios, de los siervos de Jesucristo. Porque si leemos la vida de Pablo en las Escrituras, de cómo diversos hermanos, diversos varones le acompañaron en sus viajes misioneros, y ahorita los vemos, porque realmente así lo son, como héroes de la fe, personas que se atreven a hacer las cosas, pues viendo las circunstancias que iban a vivir y que habían vivido otras personas que habían acompañado a Pablo, yo pienso que humanamente algunos preferirían no ir, porque bueno, humanamente podemos decir, oye, es que Pablo es el gran apóstol, el apóstol de los gentiles, llevó el mensaje a los gentiles, al mundo de aquellos años.
Pero alguien puede decir, oye, pero ¿a costa de qué? Sufrió él, y todo el que lo acompañaba sufría con él. Y eran diversas circunstancias llenas de peligro, de dolor, de abandono, de tristeza. La naturaleza de los siervos de Jesucristo está encima de estas circunstancias. Por eso es nuestro deber orar por todos ellos. Al que tú conozcas, a la pareja de misioneros, al misionero, a la misionera que tú conozcas, orar constantemente por ellos. ¿Le puedes ayudar? ¿Le puedes dar una ofrenda? Adelante. ¿Lo puedes visitar? Adelante. ¿Le puedes proporcionar algún material para que trabaje? Adelante. Pero la oración es fundamental. La oración y la acción sobre los siervos de Jesucristo, porque el verdadero siervo de Jesucristo, como nos habla la palabra de Dios, no es un asalariado, no es una persona que abandona al rebaño en cuanto ve el peligro. Permanece allí. De esta manera nosotros vemos cómo Pablo y Silas resistían ese tormento. De esta manera nosotros nos hemos enterado de cómo nuestros hermanos misioneros, aquí mismo en nuestro país, en el sur de nuestro país, y bueno, culturalmente, socialmente, en todo el país, sufren marginación, persecución, si no institucionalizada, si no organizada, sí cultural y sí social, aislamiento, difícil. Pero precisamente nuestro reconocimiento a este trabajo viene de que ellos están tomados de la mano de Dios para hacer su trabajo. Humanamente quizás ya lo hubieran abandonado, pero por eso nuestra oración debe ir en ese sentido, que ellos permanezcan de la mano de su Salvador Jesucristo para que puedan llevar a cabo este precioso trabajo. Entonces, bueno, Pablo y Silas, dice aquí la Escritura, estando en esa circunstancia, cantaban himnos a Dios. Y los presos oían, importantísimo, el testimonio, la manera en que te comportas. Estudiábamos nosotros recientemente, ¿verdad?, que el testimonio del cristiano ocurre y se da aún a pesar de lo que uno mismo piensa y cree. No, nadie me está viendo, nadie se da cuenta. Sí te están viendo y sí se dan cuenta. En la iglesia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu colonia. Entonces oremos para que el Señor nos permita dar un testimonio de acuerdo a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y bueno, pues estos dos varones, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios mientras sufrían esta tremenda injusticia. Y tienen la oportunidad de resolver esa circunstancia por esta situación, digamos, natural, pudiera hacerse de esa manera, este movimiento de tierra incontrolable para los humanos, que es un terremoto, que es un sismo, ¿verdad? Y todo se libera, todo es posible abandonarlo. Humanamente se hubiera ido la persona, oye, yo quiero estar libre, tengo la oportunidad, me voy. Y el carcelero, cuando se da cuenta de esto, piensa que todo se ha arruinado para él. Pero fíjese aquí lo que Pablo le dice al carcelero, es lo que el Señor Jesucristo nos dice a todos y cada uno de nosotros cuando tenemos alguna circunstancia adversa. Esa es la mano tendida de Jesucristo de bondad y de misericordia, a pesar de lo que nosotros establezcamos, los límites que queramos ponerle a la bondad de Dios. Esto es imposible. La bondad del Señor es sobrenatural, nos rebasa por mucho, y alabamos el nombre del Señor por eso. El mensaje de Pablo al carcelero es el mismo mensaje que el Señor te dice a ti y me dice a mí en este momento,
que podamos estar viviendo alguna circunstancia en la cual no queremos estar. No te haga ningún mal. Hay esperanza. Pablo le dice, aquí estamos todos. Y si continuamos leyendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta cómo este carcelero es impactado por esta circunstancia, cómo ve el poder del Señor a través de la vida de estos dos varones, que a lo mejor uno pensaba, bueno, ahí donde están escondidos, donde están apresados, ¿qué testimonio pueden dar? Lo ideal es que salgan de la cárcel, que se muevan entre la gente, que tengan un lugar entre la sociedad. Bueno, estando ahí, el poder del Señor se manifiesta. Por eso, repito y subrayo, el poder del Señor va más allá de nuestras propias limitaciones. Humanamente hubiéramos pensado, ya no pueden dar testimonio, ya se acabó el trabajo de Pablo y de Silas porque están presos. Habría que esperar a que salieran de ahí. Bueno, estando ahí, se da esa situación, se da el milagro, se da el testimonio, y resulta que el mismo carcelero le dice, que les dice más adelante a estos varones, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y viene la respuesta de Pablo, que todos conocemos, y que tú puedes leer si continúas leyendo este capítulo del libro de los Hechos. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues ese es el mensaje del Señor para nosotros en esta noche. Hemos visto cómo la fuerza del Espíritu lleva a estos varones, los enfrenta a circunstancias que quizás no habían ellos calculado. Hoy estamos dando un mensaje de salvación espiritual y tenemos consecuencias hasta de tipo judicial. Entonces, ante lo que nosotros no podemos resolver, está la respuesta del Señor. Ante lo que nosotros no podamos controlar y que nos llena de terror y de pánico, las palabras del Señor, las palabras de la Biblia siguen siendo las mismas. No te hagas ningún mal. Espera en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias en nombre de Cristo por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección. Gracias por estar con nosotros, porque eres bueno. Yo te pido, Señor, que tú nos sostengas siempre, Señor, porque alejados de ti no podemos hacer nada. Gracias por tu compañía y tu cuidado. Agrádate siempre de tu iglesia, agrádate cada uno de nosotros. Acompáñanos siempre, Señor, con esa presencia que tú nos das perpetua, Señor, y de la cual nosotros no debemos olvidarnos nunca. Gracias, Señor, por tu poder. Perdona nuestras faltas, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos. Bendícenos y cuídanos, Padre Santo, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por este mensaje para las personas. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.